Bueno, en esta segunda parte de la materia lo que vamos a empezar a analizar ahora es en lugar de estudiar partículas individuales, como venimos estudiando hasta ahora, vamos a empezar a estudiar sistemas de partículas, es decir, sistemas compuestos por más de una partícula que claramente van a interactuar entre ellas. Y uno de los conceptos que vamos a introducir para poder analizar ese tipo de sistemas va a ser la cantidad de movimiento lineal, que va a ser de lo que preferentemente hablemos en la clase de hoy. Todavía tenemos algún rezagado. Entonces vamos a ver que un concepto muy útil para poder analizar sistemas de partículas y la interacción entre ellos va a ser esta cantidad de movimiento lineal. Entonces vamos a empezar la clase un poco diferente. Esto es una ventaja que nos da la virtualidad. Antes, 2019, cuando di esta materia, se me ocurrió introducir este tema con un fragmento de una película que obviamente en clase yo no podía mostrar y simplemente se los nombraba y se los contaba. Algunos la habían visto, otros no. Ahora tenemos la chance de poder verla. Entonces vamos a ver si funciona esto. A ver si pueden ver un pedacito de una película que se llama Gravity, con Sandra Bullock. Y después vamos a hacer algunos comentarios respecto a lo que pasa. Ahí se acuerda de la clase de física, Sandra Bullock. De esta clase de física que debe haber tenido muy parecida en su momento. Bueno, ¿la alcanzaron a ver? ¿Se veía? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué pongo este pedazo de película para un poco introducir el tema? Bueno, van a ver que después adelante, cuando empecemos a describir las situaciones de interacción de sistemas de partículas, el ejemplo este que vemos acá va a ser un ejemplo que nos va a servir. ¿Qué es lo que vemos en un momento? Esta chica astronauta sale al espacio y se convierte en un momento en lo que es lo que llamamos comúnmente, lo que definimos como partícula libre. ¿Sí? Es una partícula o un cuerpo que modelamos como partícula que no interactúa con ningún otro del universo. Está flotando en medio del espacio y podemos suponer que no hay ningún cuerpo que esté haciendo ninguna fuerza sobre ella. Pero lleva un matafuego ya en su mano y en un momento ese matafuego lo empieza a usar para impulsarse, ¿sí? Como si fuera un pequeño cohete que la va impulsando en diferentes direcciones. Hasta que en un momento el matafuego se acaba, la carga del matafuego se acaba, y ella, que lo que estaba intentando era acercarse hacia la nave, hacia el
el módulo de comando desde el cual quería volver a la Tierra, se queda moviendo en una dirección con un vector velocidad que tiene esta dirección y sentido que está marcado con esta flecha, claramente alejándose de la nave a la cual quería acercarse. Entonces, en ese caso ya el matafuego no funcionaba como un sistema de propulsión, entonces era claramente lo que definimos como una partícula libre, no había ninguna fuerza que estaba actuando sobre ella. La primera ley de Newton, ¿qué es lo que nos dice? Una partícula libre que se mueve con velocidad constante, en un sistema inercial se va a seguir moviendo con velocidad constante. Entonces, un poco el destino del astronauta era seguir moviéndose con esa velocidad indefinidamente y vagar por el espacio por los siglos de los siglos. O sea que estaba prácticamente condenada, no tenía forma de salvar. La primera ley de Newton la condenaba. Era una partícula libre moviéndose con este vector velocidad, por lo tanto se iba a seguir moviendo con ese vector velocidad indefinidamente. Ahora, un momento después, lo que vemos es que el astronauta cambia la dirección de desplazamiento y empieza a moverse con un vector velocidad diferente. Entonces lo que vamos a tratar de ver en esta clase es poder comprender qué es lo que pasa ahí y cuál es la razón por la cual lo que parecía ser una condena a muerte de vagar por el espacio indefinidamente, en un momento, por lo que en un principio uno puede imaginarse que es la magia de Hollywood, se empieza a mover en una dirección diferente. Pero vamos a ver que eso no es magia de Hollywood, sino que es simplemente un poco de física bastante básica. Entonces, lo primero que tenemos que tener en mente es que lo que estamos analizando ahora no es una partícula, sino es un sistema de partículas. En este caso, un sistema de partículas compuesto por dos partículas. Nosotros, por ahí, cuando la miramos al astronauta, vemos un único cuerpo que modelamos como una partícula, pero en realidad eran dos. Era ella y el matafuego, que claramente en esta imagen de la película se ve que ya están separados. Vemos que hay realmente no un cuerpo, sino que hay dos, y son individuales. Y lo que está sucediendo es que esos dos cuerpos están interactuando. Cuando el astronauta tira el objeto, tira el matafuego, le está haciendo una fuerza al matafuego. Lo mismo que sucede cuando chocan dos bolas de billar, por ejemplo. Uno puede pensar al sistema compuesto por esas dos bolas y hay una interacción entre ellas dos. Como el astronauta le hace una fuerza, ¿sí? La partícula 1 le hace una fuerza a la partícula 2, F2.1, ¿qué va a pasar? Tenemos que pensar ahí en la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton me dice que va a haber una fuerza igual y opuesta ejercida por la partícula 2 sobre la partícula 1. Perdón, la partícula 1 sobre la partícula 2, F1,2. Entonces, el matafuego le va a hacer también una fuerza al astronauta. Entonces, esa interacción que se produce, el hecho en este caso del astronauta de tirar el matafuego, es interactuar de alguna manera con ese otro objeto que forma parte del sistema, hace que aparezcan dos fuerzas que son iguales y opuestas asociadas con la tercera ley de Newton. Por lo tanto, si las escribimos en forma escalar, sabemos que la fuerza que la partícula 2 le hace a la partícula 1 será menos la fuerza que la partícula 1 le hace a la partícula 2. Y esto es la definición de la tercera ley de Newton escrito en forma vectorial, que podemos reescribir de esta manera. La suma de esas dos fuerzas, la suma vectorial de las fuerzas que se ejercen sobre cada una de las partículas durante esa interacción, va a ser igual a cero. Entonces podemos aplicar la segunda ley de Newton ahora. Fíjense que en un ratito aplicamos las tres leyes, ¿no? Las tres leyes de Newton para analizar este problema. Entonces, si aplicamos ahora la segunda ley a cada una de estas fuerzas, podemos escribir a esta fuerza 2,1 como la masa. Acuérdense que esto es la fuerza que la partícula 2 le hace a la 1. Entonces, esta es la fuerza sobre la partícula 1. Por la segunda ley de Newton sería igual a la masa de la partícula 1 por la aceleración de la partícula 1. Y F1,2 será la masa de la partícula 2 por la aceleración de la partícula 2. La suma de estas dos cosas me tiene que dar 0. ¿Bien? Y podemos pensar
Ahora, o reescribir a la aceleración, acuérdense que la aceleración la habíamos definido como la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Entonces, esto será la derivada de la velocidad de la partícula 1 respecto al tiempo. Entonces, si la partícula 1 se venía moviendo con esta velocidad, bueno, sabemos que esta fuerza genera una aceleración que hará que esta velocidad cambie. Entonces, la velocidad después de la interacción no va a ser la que traía la partícula 1 originariamente, sino que va a cambiar. Y lo mismo para la partícula 2. Entonces, es un poco, me permite entender qué fue lo que pasó con la astronauta. Ella se venía moviendo con esta velocidad, supongamos que está el astronauta con esta velocidad, alejándose de la nave, y por la fuerza de interacción, una fuerza que se produce en un intervalo de tiempo muy cortito, pero es una fuerza al fin, tiene una cierta intensidad, que le hace, en este caso, el matafuego a ella, que tiene esta dirección y sentido, va a haber un cambio en este vector velocidad y la velocidad en la que empieza a moverse va a cambiar debido a la aceleración asociada con esta fuerza. Entonces se produce un cambio en el vector velocidad asociado con esa aceleración, asociada con esa interacción entre las dos partículas, que escribimos ahora de esta forma, y como las masas de los dos cuerpos son constantes, el matafuego ya no cambia su masa, la astronauta no cambia su masa, puedo meter las masas dentro de las derivadas y escribir esto como la derivada respecto del tiempo de m1v1 más la derivada respecto del tiempo de m2v2. Bueno, y como la derivada es distributiva con la suma, puedo sacar la derivada afuera y escribir la derivada de la suma de m1v1 más m2v2 respecto del tiempo es igual a 0. Bueno, entonces recordamos, siempre que tenemos que la derivada de algo respecto del tiempo es 0, lo que me está diciendo es que ese algo que estamos derivando, eso que está dentro de este paréntesis, va a ser constante. ¿Sí? Entonces eso un poco nos despierta la alarma y nos dice, bueno, esta cantidad que está escrita acá, m por b, de cada una de las partículas y que estoy sumando sobre todas las partículas que forman parte de mi sistema, parece ser una cantidad importante, porque cuando las sumo todas, para un sistema aislado como es este que estamos analizando acá, si es un sistema, si este es mi sistema del astronauta y el matafuego, es un sistema aislado, porque este no interactúa con ninguna partícula del entorno, con ningún cuerpo del entorno, entonces es un sistema aislado. Vemos que la suma de esta cantidad m por b de las partículas que forman parte de este sistema aislado se conserva. Entonces vamos a definir, vamos a llamar a esta cantidad m por b, o sea, el producto de la masa por la velocidad de un cuerpo o de una partícula, lo vamos a llamar cantidad de movimiento lineal. Es simplemente una definición. Como vemos que es algo que nos resulta interesante, nos puede parecer que nos puede dar alguna información importante dentro de un sistema de partículas aislado interactuando, vamos a definir la cantidad de movimiento lineal de una partícula, de un objeto que modelamos como partícula, como el producto de su masa por su vector velocidad. De forma tal que, y lo vamos a llamar con la letra P minúscula. Entonces la cantidad de movimiento lineal de una partícula o de un objeto que modelamos como partícula de masa m que se mueve con velocidad v es el producto de su masa por velocidad, que es una cantidad vectorial, como vemos. ¿Sí? Es un vector porque está definido a partir de la velocidad que sabemos que es un vector. Entonces tendrá sus componentes cartesianas asociadas con las componentes cartesianas del vector velocidad. La componente en X de la cantidad de movimiento lineal será la masa por la componente en X de la velocidad, lo mismo para las componentes en Y y Z. Entonces, dependiendo de las dimensiones del problema, tendré que trabajar con tantas componentes como sean necesarias. Las unidades simplemente serán las unidades del producto, kilogramo metro sobre segundo en el sistema de MKS, o sea, son unidades de masa por longitud sobre tiempo. No tienen un nombre particular, a nadie se le ocurrió darle un nombre a esta unidad, o sea que simplemente se escribe como en función de las unidades fundamentales. En el sistema MKS, como decía, kilogramo metro sobre segundo. Entonces, podemos reescribir un poco más esta última expresión a la que habíamos llegado, ¿no? Que la derivada de la suma de este producto masa por velocidad de cada una de las partículas me daba 0, lo voy a escribir como ahora en función de la cantidad de movimiento lineal de la partícula 1 más la cantidad de movimiento lineal de la partícula 2. Y voy a definir a la suma
de la cantidad de movimiento lineal de la partícula 1 más la cantidad de movimiento lineal de la partícula 2 como la cantidad de movimiento total de mi sistema. Recuerden que estoy pensando ahora que mis dos partículas forman un sistema, entonces voy a definir a la cantidad de movimiento lineal total del sistema como la suma de las cantidades de movimiento lineal de cada una de las partículas que lo componen. O sea que la cantidad de movimiento total será la cantidad de movimiento lineal de la partícula 1 más la cantidad de movimiento lineal de la partícula 2. Si bien yo estoy analizando lo que pasa para dos partículas, esto se puede generalizar para un sistema de n partículas y puedo definir la cantidad de movimiento lineal total de un sistema de n partículas como la sumatoria sobre todas las partículas de las cantidades de movimiento lineal de cada una de las partículas. ¿Sí? Es más fácil verlo para dos, pero si hubiera una tercera partícula, yo podría llegar a una misma expresión como la que llegué acá, donde tendría la suma de cada una de las cantidades de movimiento lineal de las partículas que lo componen. Si hubiera una tercera acá, habría una fuerza entre 1 y 3, y una fuerza entre 2 y 3, y lo que tendría en realidad sería una fuerza resultante sobre cada una de las partículas, que estaría asociada con las interacciones que se producen entre ellas. Pero llegaría a un resultado similar con un término más acá. Y si tuviera n partículas, tendría n términos. Entonces lo que tenemos finalmente es que la derivada de la cantidad de movimiento lineal total del sistema es igual a 0. Entonces, de nuevo, cuando la derivada de algo respecto del tiempo es 0, quiere decir que ese algo que estoy derivando es una cantidad constante, o sea, se conserva. La cantidad de movimiento total del sistema es constante. O sea que la cantidad de movimiento lineal inicial, total inicial, es igual a la cantidad de movimiento total final. Cuando hablo de inicial y final, estoy hablando de antes y después de la interacción. Estoy pensando antes de que el astronauta tire el matafuego y después de que el astronauta tiró el matafuego, ¿sí? Eso es el sentido de este inicial y final. O, escrito en función de cada uno, la suma de P1 inicial más P2 inicial es igual a P1 final más P2 final. Y si lo extendemos para un sistema de n partículas, lo escribo en función de una sumatoria. La sumatoria de las cantidades de movimientos inicial de cada una de las partículas es igual a la sumatoria de la cantidad de movimiento final de cada una de las partículas. De nuevo, esta conservación implica una conservación vectorial, de forma tal que se van a conservar las componentes en cada una de las direcciones en forma independiente, ¿no? Entonces, esta ecuación de conservación de cantidad de movimiento lineal vectorial me da tres ecuaciones escalares, una asociada a cada una de las direcciones perpendiculares en un sistema de referencia cartesiano. De nuevo, después tendré que considerar tantas ecuaciones como direcciones tenga el problema que esté analizando. Bueno, entonces lo que tenemos claramente acá es una nueva ley o un nuevo teorema de conservación que vamos a enunciar y se conoce como teorema de conservación de cantidad de movimiento lineal. Y dice que siempre que interactúen dos o más partículas en un sistema aislado, es fundamental esta palabrita, ¿no? El sistema tiene que estar aislado. Hay fuerzas entre las partículas que componen el sistema. La partícula 1 le hace una fuerza a la partícula 2, la 2 le hace una 1, si hubiera una tercera también habría fuerzas entre ellas, pero nadie del entorno del sistema le hace fuerzas a las partículas del sistema, ¿no? El astronauta estaba ahí flotando en el espacio y nadie de afuera le hacía fuerzas. Por eso en un momento pensamos que el astronauta no tenía salvación, estaba condenada y iba a vagar por los siglos de los siglos como una partícula libre alejándose de la nave. Entonces por eso la palabra aislado, no interactúa con el entorno. Entonces de nuevo, siempre que interactúen dos o más partículas en un sistema aislado, la cantidad de movimiento lineal total del sistema permanece constante. O sea, la cantidad de movimiento lineal total del sistema, que lo podemos escribir como la suma, la sumatoria sobre todas las partículas de la cantidad de movimiento lineal de cada una de las partículas que componen el sistema, o la suma de, en función de la definición de cantidad de movimiento lineal, masa por velocidad de cada partícula, es constante. O sea que la suma antes de la interacción es igual a la suma después de la interacción.
Ahora, fíjense lo interesante de esta ley de conservación es que no me dice nada de cómo son las fuerzas que interactúan, con las cuales interactúan las partículas. No dice nada de cómo son esas fuerzas. Yo estoy hablando acá de una situación en la que un astronauta está revoleando un matafuego. ¿Qué fuerza le hizo al matafuego? No sé, no me interesa cómo fue la fuerza, si fue una fuerza, si fue fuerte, si fue despacio, si duró medio segundo, si duró una décima de segundo, si fue constante, si fue variable. No se dice nada de cómo fue esa interacción. Independientemente de cómo haya sido esa interacción, la cantidad de movimiento total del sistema va a permanecer constante. Entonces esto me da una herramienta para analizar estas situaciones en las cuales muchas veces yo no conozco cómo es esa fuerza, o es muy difícil conocer esa fuerza, porque es una fuerza que actúa durante un intervalo de tiempo muy corto, que es variable en el tiempo, entonces es muy difícil de medir. Pero la ley de conservación de cantidad de movimiento lineal me da una forma de medir el impacto que esa fuerza tiene sobre las componentes del sistema a través de esta nueva cantidad que hemos introducido, que es la cantidad de movimiento lineal. Entonces vamos a ver que va a ser muy útil para analizar este tipo de problemas. De nuevo, esta ley de conservación es una ley de conservación vectorial, entonces se van a conservar las componentes de la cantidad de movimiento lineal en cada una de las tres direcciones perpendiculares, es decir, que esta ley de conservación implica tres ecuaciones escalares independientes una de otra. Entonces, siempre recuerden, a lo largo de la materia vamos a estar trabajando con muchas cantidades que son vectoriales, tenemos que respetarlas como tal, y cuando aparece una ecuación vectorial de este tipo, tenemos que trabajar después con las ecuaciones escalares correspondientes en cada una de sus direcciones perpendiculares. Y escribirlas también de forma correcta, ¿sí? Escribo la flechita de vector cuando estoy hablando de un vector, ahora cuando hablo de las componentes, fíjense que ya acá la flechita no aparece. En los parciales vi varios en las resoluciones que cuando pasaban a las ecuaciones escalares todavía ponían las flechitas acá arriba, de las componentes. Acá ya no hay más flechitas, esto es un escalar. Esto es la componente del vector velocidad de la partícula iésima en la dirección z. Es un escalar, es un número. Bueno, entonces veamos un ejemplo sencillo de cómo se aplica esta ley de conservación. Tenemos un astronauta, el astronauta de nuestro problema, de nuestra película, de 100 kilogramos de masa. No es que Sandra Bullock pese 100 kilogramos de masa, piense que tiene el traje, el casco, todo eso que es muy pesado, entonces vamos a suponer que probablemente sea hasta más de 100 kilogramos, pero vamos a suponer que su masa es de 100 kilogramos, está flotando en el espacio en reposo. Entonces, para simplificar un poco el problema, en vez de que se esté moviendo con una velocidad alejándose de la nave, vamos a suponer que está en reposo, flotando en el espacio, lo cual implicaría que exactamente lo mismo, ¿no? Si estuviera flotando en el espacio lejos de la nave y no llega a agarrarse de ninguna parte de la nave, tampoco tendría salvación, porque la primera ley de Newton me dice que si una partícula libre se mueve con velocidad constante y la velocidad igual a cero es un caso particular de velocidad constante, se seguirá moviendo con esa misma velocidad constante. Entonces acá tengo el astronauta, que es una partícula libre, flotando en el espacio, sin interactuar con nadie del entorno, con velocidad constante igual a cero, el vector nulo, por lo tanto su destino será quedarse ahí por los siglos de los siglos. Pero, como vemos, este astronauta recordó su clase de física, y esa clase de física le salvó la vida, porque lo que hizo ella fue decir, bueno, yo en realidad no soy una partícula, yo soy un sistema de partículas compuesto por dos o dos cuerpos que puedo modelar como partícula, una soy yo, la otra partícula es el matafuego. Y podemos interactuar y puede existir una fuerza entre nosotros. Si yo le hago una fuerza al matafuego, entonces el matafuego me va a hacer una fuerza a mí. Y esa fuerza va a implicar un cambio en mi velocidad. La del sistema no va a cambiar, ¿sí? La cantidad de movimiento total del sistema no va a cambiar, pero van a cambiar las cantidades de movimientos individuales de cada una de las partículas que lo componen. Entonces de eso se valió el astronauta para poder salvarse, modificar su dirección de desplazamiento y poder alcanzar la nave. No es magia de Hollywood, sino que fue simple física bastante básica. Entonces lo que va a hacer el astronauta es
revolear el matafuego hacia adelante, voy a decir hacia adelante por la dirección en la que lo tira, le voy a llamar hacia adelante. Un matafuego que pesa 1 kilo con una rapidez de 10 metros sobre segundo. Esa va a ser la rapidez con la que el matafuego sale de la mano del astronauta. ¿Con qué velocidad se va a mover el astronauta? Es la pregunta que queremos responder. Entonces, lo que tenemos que pensar ahora es definir nuestro sistema. Nuestro sistema es un sistema de partículas formado por, en este caso, 2 cuerpos que modelamos como partículas, el astronauta y el matafuego. Y ese es un sistema aislado. No interactúa con el entorno. Nadie de afuera le hace ninguna fuerza a ninguna de las partículas o cuerpos que componen ese sistema. Entonces tengo 2 partículas o cuerpos que modelo como partículas interactuando, el astronauta y el matafuego, en un sistema aislado. Estoy dentro de las condiciones del teorema de conservación de cantidad de movimiento lineal. Entonces, la cantidad de movimiento total del sistema va a permanecer constante. La cantidad de movimiento total del sistema antes de que tire el matafuego y después de que lo tire, tiene que valer lo mismo. La suma de m por b de cada una de las partículas del sistema antes tiene que ser igual a la suma m por b de cada una de las partículas después. Y como el sistema originariamente estaba en reposo, porque el astronauta estaba ahí quietito en el espacio con su matafuego agarrado, la cantidad de movimiento total del sistema es 0, antes de que lo tire. Entonces tiene que ser 0 también después de que lo tire. ¿Bien? O sea, tiene que valer el vector nulo. O sea que la suma de las cantidades de movimiento lineal de las 2 partículas tiene que ser igual a 0. Entonces está claro que si ella tira el matafuego, si yo pongo mi sistema de referencia tal que la dirección X coincida con esta dirección que llamé hacia adelante, que es la dirección en la cual el astronauta, que es en este caso la partícula blanca, tira al matafuego. No sé por qué acá le puse... porque en realidad yo estoy hablando de matafuego y me parece que cuando pensé el ejercicio era una linterna, porque tenía una masa más chiquita, bueno, pero no importa. Por eso le puse subíndices L, pero supónganse que tenga... El L corresponde al matafuego, ¿no? Y A corresponde al astronauta. Entonces, la velocidad con la que se va a mover el matafuego después de que lo tire va a ser 10 metros sobre segundo en esta dirección, que es la dirección que llamamos X, o sea que la velocidad vectorial va a ser 10 metros sobre segundo en Y. Es decir, que la cantidad de movimiento lineal del matafuego tendrá la misma dirección y sentido que su velocidad, es decir, hacia la derecha. Como la cantidad de movimiento lineal total del sistema tiene que ser 0, o sea, el vector nulo, está claro que ¿qué va a pasar con el astronauta? Se va a empezar a mover en la dirección y sentido opuesto. Va a adquirir una cantidad de movimiento lineal en la misma dirección, y sentido opuesto al que adquirió el matafuego cuando lo tiró, por esa interacción que se produce entre ellos, de forma tal que la suma me dé 0. ¿Cuánto va a valer la velocidad? Y bueno, tendrá que valer un número tal que esta suma valga el vector nulo. Entonces, puedo despejar directamente el vector velocidad del astronauta final de acá, paso esto restando, paso a dividiendo. Entonces la velocidad final del astronauta será el cociente de las masas con signo opuesto por la velocidad final del matafuego, que en este caso me da menos 0,1 metros sobre segundo en I. Entonces el astronauta se va a mover en el sentido negativo de las X con una velocidad chiquitita, ¿no? Muy chiquita, 0,1, pero una velocidad que va a ser constante. Entonces en algún intervalo de tiempo recorrerá, supongamos que la nave está por acá, y es hacia donde se quiere mover ella, podrá recorrer la distancia que la llevará nuevamente hacia la nave para salvar su vida. Entonces recuerden esta clase a Sandra Bullock que en un momento le salvó la vida. Si alguno es astronauta, por ahí en el futuro le puede llegar a ser útil. Pero ¿se entiende el concepto? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bien. Otra cantidad que nos va a ser útil para escribir este tipo de situaciones de interacción dentro del sistema de partículas o cuando interactúan dos partes de un sistema es el concepto del impulso. Entonces podemos usar la segunda ley
para relacionar la cantidad de movimiento lineal con la fuerza resultante que actúa sobre ella, ¿no? Recordemos la segunda ley de Newton, me dice que la fuerza neta que actúa sobre una partícula es igual a la masa por la aceleración. Entonces ahora estoy mirando lo que le pasa a una de las partículas de mi sistema, ¿eh? Pues, que está interactuando, supongamos, con otra, pero estoy mirando solamente una. La fuerza neta que actúa sobre ella sería igual a la masa por la aceleración. Y la aceleración es la derivada de v respecto de t. Como la masa es constante, yo estoy suponiendo que tengo una partícula que no cambia su masa durante la interacción, entonces puedo meter la masa dentro de la derivada y escribir a la segunda ley de esta forma alternativa, derivada respecto del tiempo de m por b, o, en función de la cantidad de momento lineal que hemos definido ahora, la derivada de p respecto de t. Entonces tenemos una forma alternativa de escribir la segunda ley, que es que la fuerza neta que actúa sobre una partícula es igual a la derivada de p respecto de t, a la derivada de la cantidad de movimiento lineal de la partícula respecto del tiempo. En realidad esta es la forma original en la que Newton presentó su segunda ley, y es una forma más general, porque permite estudiar sistemas con masa variable. Entonces, cuando uno quiere estudiar, por ejemplo, lo que le pasa a un cohete cuando se va moviendo y a medida que va quemando combustible y va siendo cada vez más liviano, de manera que su masa esté variando, la forma de la segunda ley que uno tiene que usar es esta que está acá. Entonces lo que vemos es que la cantidad de momento lineal de una partícula cambia cuando hay una fuerza neta aplicada sobre la partícula. Podemos reescribir esta expresión, esta segunda ley, pasando el diferencial de t multiplicando, es decir, diferenciando esta expresión, en realidad sería la forma más correcta de decirlo para que la gente de análisis no se enoje, para que los matemáticos en particular no se enojen. Entonces, el diferencial de P será igual a la fuerza neta diferencial de T. Y podemos integrar esto en el intervalo de tiempo durante el cual esta fuerza actúa, ¿no? La fuerza esta es la fuerza de interacción de esta partícula que forma parte del sistema con otra partícula del sistema, ¿no? Podría ser en este caso el astronauta, supónganse que yo estoy queriendo ver cómo cambia la cantidad de movimiento lineal del astronauta cuando ella tira el matafuego, entonces integro esto en el intervalo de tiempo durante el cual ella interactúa con el matafuego, o sea, revolea el matafuego, es un intervalo de tiempo cortito, pero medible. De este lado de la integral lo que tendré será delta P, o sea, P final menos P inicial, y eso será igual a la integral entre T inicial y T final, es decir, el intervalo de tiempo durante el cual la fuerza actúa, de la fuerza neta diferencial del tiempo. El lado derecho de esta igualdad es lo que vamos a definir como el impulso de la fuerza neta que actúa sobre la partícula en el intervalo de T inicial a T final. Entonces simplemente el impulso es una definición, que es la integral de la fuerza neta en un cierto intervalo de tiempo durante el cual esa fuerza actúa. En general lo aplicamos para interacciones que llevan intervalos de tiempo cortos, es decir, fuerzas que actúan sobre un intervalo de tiempo finito y relativamente corto. En el caso particular, fíjense que si esa fuerza tiene una única dirección en la cual está actuando, es decir, que la fuerza neta actúa, supóngase, en la dirección X, o define la dirección X en la cual la fuerza actúa, la fuerza la puedo escribir como la sumatoria, o la fuerza neta en la dirección X por el versor Y, de forma tal que el impulso solamente tiene componente en la dirección Y está asociado con esta integral. Fíjense que lo que hago es sacar el versor Y fuera de la integral, y lo que me queda es que la componente en X del impulso es una integral definida en una dimensión. O sea, la integral de la componente en X de la fuerza neta en el tiempo dentro del intervalo durante el cual actúa. Entonces, si la fuerza actúa durante este intervalo de T inicial a T final, el impulso es el área bajo la curva de la fuerza neta en esa dirección. La expresión entonces a la que llegamos, delta P igual a P final menos P inicial, que es igual a esta integral, representa lo que se conoce como el teorema de impulso y cantidad de movimiento, ¿no? Simplemente lo que dice el teorema de impulso y cantidad de movimiento lineal es que el cambio en la cantidad de movimiento de una partícula es igual al impulso de la fuerza neta que actúa sobre ella. O sea, delta P es igual a I, donde I es esta integral que está acá. Que no es simplemente otra cosa que el enunciado de la segunda ley de Newton escrito de otra forma. Si quieren
pueden ver una similitud muy grande entre la expresión del teorema de impulso y cantidad de movimiento y la segunda ley de Newton. Lo que dice es que cuando a una partícula le damos un impulso, generamos un cambio en su cantidad de movimiento. Se transfiere una cierta cantidad de movimiento desde un agente externo hacia dicha partícula. Lo podemos pensar como que cuando actúa una fuerza, el impulso está asociado con la fuerza, generamos una aceleración, ¿no? El hecho que haya un cambio en la cantidad de movimiento implica que se generó una aceleración sobre la partícula. Entonces el impulso representa una interacción de una partícula con su entorno, porque fíjense que ahora yo a ese sistema de partículas, de ese sistema de partículas estoy mirando lo que le pasa a una sola. Entonces mi sistema nuevo, si quieren, pasó a ser esa partícula. La otra partícula que antes formaba parte de todo mi sistema, ahora es parte del entorno, pues yo estoy mirando solamente lo que le pasa a una partícula. Entonces al impulso lo puedo pensar o representa de alguna manera una interacción del entorno con la partícula que tiene como resultado un cambio en la cantidad de movimiento lineal de la partícula. Entonces no es simplemente, o es simplemente una forma alternativa de ver la segunda ley, pero ahora en términos de cantidad de movimiento y de impulso. El problema que hay con esta forma de analizar es que en general estas fuerzas que se producen cuando hay interacciones de este tipo, es decir, cuando pensemos el caso del astronauta revoleando el matafuego, o puedo pensarlo como, podría pensar, por ejemplo, cuando pateamos una pelota, o cuando con la raqueta le pego a la pelotita de tenis, hay una pequeña fuerza, no pequeña, quiero decir, hay una fuerza que actúa durante un pequeño intervalo de tiempo, que tiene una forma bastante compleja. Yo no sé cómo es la fuerza que la raqueta le hace a la pelotita. Es una fuerza que varía en el tiempo, que actúa durante un intervalo de tiempo muy corto. Entonces yo en general no conozco la forma en la que esa fuerza actúa. Si yo la tuviera que graficar, supónganse la fuerza en el intervalo de tiempo, bueno, tendría una forma así. No sé cómo será exactamente, ¿no? Es una fuerza que actúa en un intervalo de tiempo muy cortito, que crece y después decrece rápidamente. Ahora, por el teorema de valor medio, yo sé que puedo encontrar un valor intermedio tal que puedo escribir a la integral definida de la fuerza en ese intervalo de tiempo en función de ese valor promedio. Es decir, que el valor promedio, el valor medio de esa fuerza será igual a 1 dividido el intervalo de tiempo por la integral definida en ese intervalo de tiempo, ¿no? Esto es la aplicación del teorema de valor medio del cálculo a esta situación particular. Ahora, fíjense que esta integral que está acá es lo que definimos como impulso. Es decir, que yo al impulso lo puedo escribir en función de este valor de fuerza neta promedio, como la fuerza neta promedio por el intervalo de tiempo. Este valor de fuerza neta promedio es una fuerza constante que daría a la partícula en ese intervalo de tiempo el mismo impulso que le da la fuerza variable real que se está aplicando sobre ella. Si conocemos la fuerza neta, cómo varía la fuerza neta en función del tiempo, muy fácil, integro en función del tiempo. Pero a veces vamos a ver que no podemos conocer, o simplemente no nos interesa conocer cómo varía, sino que nos interesa conocer el efecto total que esa fuerza tuvo durante la interacción. Entonces vamos a trabajar muchas veces con esta fuerza promedio, que me relaciona el impulso y el intervalo de tiempo de una forma mucho más sencilla. Y una cosa que vamos a utilizar mucho cuando analicemos estos problemas de interacción es lo que se conoce como la aproximación de impulso, porque lo que yo, cuando introduje el teorema de conservación de la cantidad de movimiento lineal, yo hablaba de que teníamos un sistema de partículas interactuando y aislado. El hecho de que el sistema sea aislado implica que no interactúa con ninguna partícula ni ningún cuerpo de su entorno, lo cual ya sabemos que en la naturaleza, en la realidad, es casi imposible que ocurra, sobre todo cuando estamos analizando problemas de cuerpos que interactúan cerca de la superficie de la Tierra. En muchas situaciones tengo la fuerza peso actuando, la fuerza de atracción gravitatoria actuando sobre esas partículas. Entonces, no puedo pensar a mi sistema como un sistema aislado. Tengo fuerzas externas que están interactuando. Tengo cuerpos externos que están interactuando con ellos. O sea, su entorno está teniendo alguna forma de interacción. En el espacio, por eso yo
los ejemplos que daba, el ejemplo que doy al principio es el del astronauta en el espacio, porque esa es una forma de aislarme un poco de todo el entorno y poder pensar en un sistema real aislado. Ahora, cuando me vengo a la Tierra, eso es más difícil de hacer. Entonces, para poder aplicar estas cosas que estamos analizando ahora, vamos a usar muchas veces lo que se conoce como esta aproximación de impulso. ¿En qué consiste esa aproximación de impulso? Bueno, como suponemos que estas fuerzas de interacción dentro de las partículas que componen mi sistema actúan durante un pequeño intervalo de tiempo, muy cortito, cuando le pego con la raqueta a la pelotita, el intervalo de interacción es muy corto, son milésimas de segundo. O cuando analizo la colisión de dos partículas, no sé, puede ser las dos bolas de billar, ¿no? Cuando golpean dos bolas de billar, la interacción que se produce durante un intervalo de tiempo muy pequeño. También la explosión de un objeto se puede analizar a partir de estas situaciones que estamos queriendo analizar. Entonces, la fuerza neta que actúa sobre cada una de las partículas que componen mi sistema, la voy a reemplazar solamente por la fuerza asociada con la interacción, y me voy a olvidar de las fuerzas que están actuando debido al entorno en el cual las partículas están inmersas. Entonces me voy a olvidar de la fuerza peso, si hay una fuerza normal, porque voy a suponer que durante la interacción que se produce, que es durante el tiempo que actúa esa fuerza, que es un intervalo de tiempo muy corto, las partículas no se mueven. No hay movimiento debido, supónganse, a la fuerza peso. Entonces el P inicial y el P final que yo voy a evaluar se refieren a la cantidad de movimiento lineal total inmediatamente antes y después de esa interacción. Y las fuerzas externas, debido al entorno en el cual se encuentra inmerso mi sistema de partículas, no tuvieron injerencia. Entonces las partículas no se movieron debido a esa fuerza, supóngase a la fuerza peso. Entonces las desprecio. ¿eh? Y puedo, en ese caso, suponer a mi sistema como un sistema aislado dentro de esta aproximación de impulso, es decir, durante ese intervalo de tiempo cortito. Porque si yo me extiendo en el tiempo después, lo que veo es que hay una interacción con el entorno, supóngase debido a la fuerza peso. Yo piensen en el caso de que tiro dos pelotitas hacia arriba y chocan en el aire. Entonces, en el momento en el que interactúan, en el que chocan, lo único que hago es analizar la fuerza de interacción. Entonces, en esta fuerza neta no pongo el peso, porque el peso debería estar, porque el peso está actuando siempre. Entonces, hay una fuerza que me lo tira hacia abajo. Pero yo voy a pensar que la interacción se produce durante un intervalo de tiempo tan corto que en ese intervalo de tiempo el peso no tiene ningún efecto en el movimiento de las partículas, sino no es que se mueven hacia abajo o se aceleran hacia abajo debido a la fuerza de atracción gravitatoria. Y lo único que miro es la fuerza de interacción. Entonces, eso es lo que vamos a llamar aproximación de impulso y vamos a estar usando cada vez que analicemos este tipo de situación. Entonces, veamos un ejemplo en el cual podemos utilizar esta definición de impulso para analizar un problema de interacción. Entonces, un futbolista pateó una pelota de 0,45 kilogramos de masa que se encuentra en reposo. Está en el piso en reposo. El tiempo de interacción es de 5 por 10 a la menos 2 segundos aproximadamente. Eso es medio milisegundo. Y la velocidad con la que, o el módulo de la velocidad con la que la pelota se mueve, finalmente es de 30 metros sobre segundo. Bueno, quiero ver cuál es la fuerza promedio, cuál es la fuerza neta promedio que le hizo el botín del futbolista a la pelota para, en esa interacción, que se mueva con esta velocidad final. Entonces, definimos a esa fuerza promedio, ¿sí? En función de esta definición que está acá, en función del impulso, como si pasamos dividiendo el delta t, la fuerza promedio, el módulo, será igual al módulo del impulso dividido el intervalo de tiempo durante el cual la fuerza actuó. Y acuérdense que la fuerza promedio es una fuerza que realiza, que le entrega, que realiza el mismo impulso que la fuerza neta al intervalo de tiempo, de forma tal que el área bajo la curva de esta fuerza es igual al área de este rectángulo. La fuerza promedio por delta t es igual a la integral bajo esta curva de acá. Entonces es la forma de entender esta fuerza neta, o esta fuerza promedio neta. Entonces la fuerza promedio será, el módulo de la fuerza promedio será el módulo del impulso dividido el intervalo de tiempo. Ahora el impulso, ¿qué es? Es la variación de la cantidad de movimiento. Entonces me voy a valer de esa definición que hicimos, que es la que me da el teorema de impulso y cantidad de movimiento, ¿no?
que me dice que el impulso es la variación de la cantidad de movimiento de la partícula, entonces voy a escribir al impulso o al módulo impulso como el módulo del delta P, o sea, P final menos P inicial. Esta resta es vectorial. Ahora, como la partícula estaba, en este caso la pelota, que es lo que estoy modelando como partícula, estaba inicialmente en reposo, el P inicial de la partícula es 0, el P final será la masa de la partícula por la velocidad, en este caso 30 metros sobre segundo en la dirección Y. Estoy poniendo a mi sistema de referencia de forma tal que la dirección X coincida con la dirección en la cual la pelota se mueve en la situación final. Entonces la pelota se mueve con 30 metros sobre segundo en Y, luego de haber sido pateada. Entonces la cantidad de movimiento lineal final de la pelota es la masa de la pelota por la velocidad final de la pelota, que es 30 metros sobre segundo en Y. El inicial era el vector nulo, 0, porque estaba en reposo. Entonces, esta diferencia me dará el impulso que la fuerza que le hizo el futbolista le impartió. Que no es otra cosa que, como estoy calculando simplemente el módulo, y tengo una única dirección, será esto al cuadrado, raíz cuadrada, me da 0,45 por 30 metros sobre segundo. Dividido el delta t durante el cual esa interacción ocurrió, medio milisegundo, esta cuenta me da, y la fuerza neta, ¿sí?, que le hace el futbolista, entonces será de 270 newtons. Entonces así puedo tener una idea aproximada de cómo es la fuerza promedio que está actuando sobre la pelota en ese intervalo de tiempo. O sea, no sé cómo fue esta fuerza, no conozco la relación o la forma en la que la fuerza varía en el tiempo durante la interacción, pero puedo conocer cuál sería una fuerza promedio equivalente que me da el mismo impulso. Entonces es una forma de tener una idea por lo menos de los órdenes de magnitud de las fuerzas que están actuando y que dan un cierto cambio, un cierto impulso, un cierto cambio en la cantidad de movimiento. Vamos a analizar una situación que seguro con la que ustedes están familiarizados. Ya hace un par de clases vimos qué es lo que mide una balanza, ¿no? ¿Se acuerdan que analizamos qué era lo que pasaba cuando nos pasábamos arriba de la balanza para pesarnos? Y ya quedó claro que la balanza no mide nuestro peso, no mide el peso de la persona, porque el peso es la fuerza de atracción gravitatoria que la Tierra nos hace a nosotros. La balanza no tiene forma de meterse dentro de esa interacción. En una situación de equilibrio, cuando yo estoy parado en la balanza, lo que pasa es que la base de la balanza me hace una fuerza normal a mí para equilibrarme, y por tercer ley de Newton yo le hago a la balanza una fuerza igual y opuesta. Entonces yo estoy tirando a la base de la balanza hacia abajo. Entonces la base de la balanza se va a querer desplazar hacia abajo. La base de la balanza lo que tiene es un resorte, y ese resorte se comprime de forma tal de que hace una fuerza hacia arriba, de forma tal de compensar la fuerza que yo le hago. Lo que mide la balanza es esa fuerza, porque mide cuánto se comprime el resorte, sabiendo la constante del resorte, K por X me da la fuerza que está haciendo ese resorte. Entonces, eso es lo que mide la balanza en una situación de equilibrio. Esa fuerza es igual a la normal, y como la normal, el módulo, de nuevo, también, esa fuerza es igual al módulo normal, y como la normal, el módulo es igual a mi peso, yo tengo información de cuánto peso. Ahora, ¿qué pasa si yo salto arriba de una balanza, ¿no? Supónganse que yo soy este señor que está acá parado arriba de la balanza y yo salto hacia arriba. Cuando caigo sobre la balanza, ¿qué pasa con la aguja de la balanza? Estaba marcando 67 kilos, 68 kilos, que es lo que yo peso, pero cuando caigo sobre la balanza, de golpe marca 180, 190, 200, no sé, marca un valor ridículo, que después desciende rápidamente y vuelve al valor que medía o que marcaba antes de que yo saltara. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aumenté de peso rápidamente y adelgacé. Obviamente eso no es lo que pasó. Bueno, lo que pasó es que evidentemente tiene que haber habido un cambio en la fuerza que la balanza está midiendo, porque la balanza lo que está haciendo es marcar una fuerza relacionada con la compresión de este resorte. Entonces, evidentemente esa fuerza cambió en el tiempo, tuvo un cambio,
Y por eso, en algún intervalo de tiempo cortito, marcó un valor mayor y después volvió al valor original de equilibrio que marcaba antes de que yo saltara. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Vamos a analizar qué es lo que pasa con el hombre cuando el hombre salta. Cuando el hombre viene cayendo, trae una cierta cantidad de movimiento lineal, porque tiene una cierta velocidad. ¿Sí? Al momento en el que él llega a la base de la balanza, tiene una cantidad de movimiento lineal que apunta hacia abajo, porque su velocidad apunta hacia abajo. Y P, acuérdense que es M por B. O sea que su velocidad apunta hacia abajo, la cantidad de movimiento lineal del hombre apunta hacia abajo. Ahora, cuando llega a la balanza se queda quieto, después de un pequeño intervalo de tiempo, ¿no? En la situación final, el hombre golpea contra la base de la balanza y su P final es cero, porque se queda quieto. Que es lo mismo que pasa cuando saltan sobre el piso. Lo que pasa es que yo la situación la estoy ahora pensando sobre la balanza porque la balanza me da una cierta indicación que me resulta útil para medir lo que está pasando. Pero cuando ustedes saltan sobre el piso, piensen en la misma situación, yo venía cayendo, tenía una cierta velocidad, o sea, una cierta cantidad de movimiento lineal que apuntaba hacia abajo, y después, cuando quedé fijo sobre el piso, quedé parado sobre el piso, mi cantidad de movimiento lineal final es cero. ¿Está bien? Yo traía una cantidad de movimiento lineal hacia abajo, y ahora después de un cierto intervalo de tiempo tengo una cantidad de movimiento lineal igual a cero. ¿Qué implica eso? Implica que hubo un cambio en la cantidad de movimiento lineal. Yo traía una cantidad de movimiento lineal hacia abajo y ahora mi cantidad de movimiento lineal es cero. O sea que mi cantidad de movimiento lineal cambió. Hubo un delta P de acá a acá. Si hubo un delta P, ¿qué es lo que me dice el teorema de impulso y cantidad de movimiento? Bueno, que yo sufrí un impulso. Yo experimenté un impulso. Ese delta P es igual al impulso que experimentó la persona durante ese intervalo de tiempo. ¿A qué es debido ese impulso? Bueno, el impulso sabemos que es debido a una fuerza, ¿sí? Si se imparte un impulso durante un intervalo de tiempo, quiere decir que actuó una fuerza. ¿Cuál es la fuerza que está actuando sobre la persona? Y la normal que el piso le hace a la persona. Lo que está pasando en esta situación entonces es que al momento en el que yo caigo sobre la balanza, durante un cierto intervalo de tiempo, la normal que la base de la balanza nos hace a nosotros tiene que aumentar para impartirnos un impulso de forma tal de cancelarnos la cantidad de movimiento que traíamos. Entonces, si graficamos la normal en función del tiempo, cuando yo salto la normal es cero porque me despegué de la balanza, y al momento que pego contra la balanza, la normal crece, pega un salto, tiene un valor máximo y después decae hasta volver hasta el valor constante igual a m por g, es decir, al producto de mi masa por mi gravedad, de mi masa por la gravedad, o sea, de mi peso, que es el valor que la balanza me da. Pero fíjense que en el intervalo de tiempo inicial, durante la interacción entre la base de la balanza y los pies del hombre, la normal crece. ¿Por qué? Porque me tiene que dar un impulso suficiente para cancelarme la cantidad de movimiento que yo traía y que se haga cero, o sea, de frenarme. Lo que tiene que hacer la base de la balanza es frenarme. La forma para frenarme es impartirme un impulso. Como la fuerza que actúa sobre la normal crece y vale más que mi peso durante este intervalo de tiempo. Entonces, volviendo, la balanza lo que mide es la fuerza que se hace sobre el resorte asociada con esta normal, porque si la balanza me hace una normal a mí, yo le hago una normal igual y opuesta. Lo que indica la balanza durante un pequeño intervalo de tiempo es una fuerza más grande que la de mi peso, m por g, pero que rápidamente se estabiliza, porque este impulso que me tiene que impartir solamente tiene que actuar durante un cierto intervalo de tiempo de forma tal que la integral de esta f en este intervalo de tiempo sea igual al menos p inicial, de forma tal de cancelarme la cantidad de momento inicial que yo traía, de que se haga cero y que yo me quede parado en equilibrio sobre la base de la balanza. No sé si se entiende esa situación, ¿sí? Pero esto explica un poco por qué la balanza, cuando yo salto sobre la balanza, marca más. Porque la normal crece en ese intervalo de tiempo. Es lo mismo que pasa si yo salto sobre el piso. Lo que pasa es que si salto sobre el piso no lo puedo medir. Cuando salto sobre la balanza lo puedo medir porque la balanza me lo indica.
Pero cuando yo salto sobre el piso y caigo, hay un pequeño intervalo de tiempo durante el cual la normal que el piso me hace a mí es mayor que mi peso. Después quedo en equilibrio y la normal es igual al peso, el módulo, m por g. Pero durante un pequeño intervalo hay una interacción entre el piso y los pies y mis pies, o pensémoslo entre el piso y la persona que saltó, y la normal es mayor que el peso. Y ese aumento se debe al impulso que me tiene que impartir el peso para frenarme, es decir, para cambiarme la cantidad de movimiento lineal que yo traía. Yo me venía moviendo hacia abajo y después estoy frenado sobre el piso. Ese cambio en la cantidad de movimiento no se puede producir gratis. El cambio en la cantidad de movimiento implica que tiene que haber habido un impulso impartido hacia esa persona. El impulso lo imparte la normal que le hace el piso a la persona y durante ese intervalo de tiempo crece y tiene una forma que puede ser esta que está graficada acá, ¿no? No sé exactamente cómo es la forma de la normal, pero bueno, me imagino que deberá ser así. Crece rápidamente, toma un valor máximo y decrece rápidamente hasta volver a equipararse con el valor de m por g. ¿Se entiende la situación? Es conceptual lo que estoy analizando acá, fíjense que no estoy haciendo ninguna cuenta, pero es simplemente para entender qué es lo que pasa y cuál es el sentido de esta definición de impulso que estamos haciendo. ¿Eh? Que está asociado siempre con una fuerza. Acuérdense que el impulso es la integral de una fuerza en un intervalo de tiempo. Pero a veces te conviene analizarlo como el efecto global que tiene y analizarlo en función del cambio en la cantidad de movimiento directamente. Porque de hecho no conocemos tampoco cómo es la forma en la que varía esta fuerza, ¿no? Entonces, no puedo medir cómo es la fuerza a lo largo de este intervalo de tiempo, porque aparte de hecho es una fuerza que varía en el tiempo, entonces tampoco tiene sentido plantearlo en función de la segunda ley, ¿sí? Tiene más sentido analizar el efecto global, porque eso es lo que a mí me interesa tal vez y puedo llegar a medir. Y ese efecto global lo puedo medir a partir de la ley de impulso y cantidad de movimiento lineal. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, uno de los clásicos problemas que uno puede analizar utilizando la ley de conservación de cantidad de movimiento lineal son los problemas de colisiones, ¿sí? Para describir qué es lo que pasa cuando dos cuerpos o más de dos cuerpos chocan. En general, vamos a analizar problemas de dos cuerpos porque son más sencillos, si no matemáticamente los problemas se pueden hacer bastante complejos. Ya vamos a ver que incluso para dos, la colisión de dos cuerpos en condiciones generales puede ser bastante compleja de analizar. Pero es el típico problema, el problema clásico que uno puede analizar con la ley de conservación de cantidad de movimiento lineal. Entonces, durante una colisión, supónganse el problema más, también más clásico es el de dos bolas de pool o dos bolas de billar que chocan. Durante ese momento en el cual chocan se produce una interacción que varía de una manera complicada. Entonces, resulta difícil analizar el problema desde la fuerza que están actuando. Pero si yo considero a mi sistema como compuesto por esas dos partículas, ¿no? Mi sistema está compuesto por las dos partículas que chocan y es un sistema aislado. Y si no es un sistema completamente aislado, puedo aplicar la aproximación de impulso, en la cual considero lo que pasa justo antes y después de la colisión y me olvido de las fuerzas que estén haciendo el entorno. Entonces solamente analizo a mi problema desde las fuerzas de interacción. Entonces puedo pensarlo como un sistema aislado dentro de esa aproximación de impulso. Entonces estoy dentro de las condiciones del teorema de conservación de cantidad de movimiento lineal, por lo tanto la cantidad de movimiento lineal total del sistema va a permanecer constante, ¿no? Entonces siempre que haya una colisión, si yo analizo dentro de la aproximación de impulso de la colisión, la cantidad de movimiento lineal total del sistema antes y después va a ser constante. Dependiendo de lo que ocurra con la energía cinética de mi sistema, voy a tener diferentes tipos de colisiones. Entonces, las diferentes tipos de colisiones las voy a clasificar respecto a lo que pase con la energía cinética del sistema. Entonces voy a llamar colisiones elásticas aquellas colisiones en las cuales la energía cinética del sistema permanece constante. ¿Mm?
Esto es algo que en la naturaleza no existe prácticamente, pero puedo pensar, por ejemplo, el problema de la colisión de dos bolas de billar como lo más parecido a un problema de una colisión elástica. En la vida real, siempre que haya una colisión, una pequeña fracción de la energía cinética se va a perder, porque hay situaciones de deformación de los cuerpos, el mismo ruido que escuchamos cuando dos cuerpos chocan está asociado con esa deformación y esa deformación consume parte de la energía cinética. Pero si esa fracción que se consume es una fracción muy pequeña, bueno, como siempre hacemos en física, podemos aproximar la situación como una situación en la cual la colisión es elástica y la energía cinética permanece constante. Esto es algo que me tienen que decir, o sea, me tienen que decir explícitamente, tengo una colisión elástica. Cuando tengo una colisión elástica, entonces eso implica que además de la conservación de cantidad de movimiento lineal, que es algo que es independiente de cómo sea la colisión, voy a poder plantear también la conservación de energía cinética. Lo más general es tener una colisión inelástica, donde la energía cinética total antes y después es distinta. En general, todas las colisiones reales son inelásticas, la energía cinética antes y después es distinta, es decir, la energía cinética del sistema cambia. Y dentro de las inelásticas tengo una, o sea, si el problema no me dice nada, si me dice que hay solamente una colisión, yo tengo que suponer que esa colisión es inelástica y la energía cinética del sistema no se conserva. Dentro de las inelásticas tengo un caso particular que es lo que se conoce como perfectamente inelástica. En ese caso, obviamente, por ser inelástica, la energía cinética cambia, pero además los objetos permanecen unidos luego de la colisión, ¿no? Se quedan pegados. Luego de la colisión, los objetos quedan pegados. Entonces, cuando hay una colisión perfectamente inelástica, la condición que yo tengo que plantear es que al final se mueven juntos. Entonces, en un ejemplo de colisión perfectamente inelástica, supongamos que tengo dos bolas de billar que chocan de frente. No pensemos en bolas de billar porque por ahí no es el mejor ejemplo, pero pensemos, no sé, dos pelotitas de plastilina, que se vienen moviendo, una en esta dirección B1, la otra en esta dirección B2, chocan y al final se pegan y se mueven juntas, con otra velocidad final que no conozco. Entonces, como tengo una colisión entre dos partículas que componen un sistema aislado, la cantidad de movimiento total del sistema va a permanecer constante, antes y después de la interacción. El I corresponde antes de la interacción, que es esta situación. El F corresponde a después de la interacción, que es esta, ahora moviéndose juntas. O sea que M1B1 más M2B2 tiene que ser igual a la cantidad de movimiento lineal total del sistema después de la colisión, que ahora está compuesto por una única partícula de masa M1 más M2, que se mueve con una velocidad final. Entonces fíjense que en estos problemas es muy sencilla la resolución porque tengo una única velocidad final. Simplemente paso dividiendo la suma de las masas, y si yo conozco entonces las velocidades iniciales de las dos partículas, conocer la velocidad final con la que se mueve la nueva partícula que se formó a partir de las dos que componían mi sistema inicialmente, es simplemente resolver o reemplazar por las velocidades iniciales de cada uno y resolver esta cuenta. Fíjense que si las partículas tenían solamente componente en X de la velocidad, como en este caso, si era un choque frontal, la velocidad final de las dos, de la partícula final, compuesta ahora por las dos partículas, también va a estar en el eje X, ¿no? Según la descripción que yo hice acá. Yo la puse moviéndose hacia la derecha, podría moverse hacia la izquierda. Eso obviamente va a depender de cómo sean la relación de masas y velocidades. Pero la dirección de movimiento va a ser en el eje X, claramente. No puede aparecer una componente de velocidad de la partícula final en el eje Y. No hay forma de que esto se mueva en el eje Y. Entonces este es el ejemplo más sencillo. El perfectamente inelástico es el ejemplo de colisión más sencillo de resolver. Cuando tengo una colisión elástica ya van a ver que las cuentas son un poquito más complejas. Vamos entonces a suponer una colisión elástica
lo cual implica que la energía cinética del sistema va a permanecer constante y obviamente la cantidad de movimiento lineal del sistema también. La cantidad de movimiento lineal del sistema se conserva siempre. Ahora, si me dicen que es elástica, sé que la energía cinética también. Entonces voy a pensar un problema sencillo, dos partículas que se están moviendo con velocidad V1 inicial y V2 inicial a lo largo de una misma línea recta y que colisionan de frente. Entonces se mueven a lo largo de una línea recta que yo voy a llamar la dirección X, y el choque se produce de frente. Perdón. Entonces las partículas van a tener velocidades finales que también va a estar en el eje X. ¿Sí? Inicialmente se movían en el eje X. En la situación final, como el choque se produce de frente, voy a suponer que esas velocidades también están en el eje X. O sea que la velocidad final de cada una de las partículas van a tener solamente componente en la dirección del versor Y. Entonces la cantidad de movimiento lineal del sistema, ¿qué implica? Implica que la cantidad de movimiento lineal total inicial es igual a la cantidad de movimiento lineal total del sistema final. La suma de m por b final sobre cada una de las partículas tiene que ser igual a la suma de mb inicial sobre cada una de las partículas. Y como eso solamente el movimiento se está desarrollando en el eje X, lo puedo escribir en forma escalar. Fíjense que acá ya escribí la conservación de cantidad de movimiento, pero solamente en el eje X, es decir, la componente de la conservación en el eje X. El P total en el eje X y los P individuales de cada una de las partículas solamente en el eje X, porque no tengo componente en el eje Y de velocidades. En el eje Y todo me da cero. Entonces la única ecuación que me queda de las ecuaciones escalares que salen de la conservación vectorial de la ley de conservación de cantidad de momento lineal, solamente me quedan las asociadas en la dirección X. Entonces, puedo reagrupar acá, fíjense lo que hago es pasar restando esto a este lado y esto a este lado, de forma tal de agrupar los términos asociados a la partícula 1 del lado izquierdo y los términos asociados a la partícula 2 del lado derecho, y sacar factor común las masas. Y me quedan unas diferencias entre las componentes en X de las velocidades iniciales y finales de las dos masas. A su vez podemos plantear la conservación de energía cinética. O sea, la energía cinética total inicial tiene que ser igual a la energía cinética total final, donde la energía cinética total es la suma de las energías cinéticas de cada una de las partículas que conforman el sistema antes y después de la colisión. De nuevo voy a hacer algo parecido a lo que hicimos acá. Vamos a agrupar del lado izquierdo los términos asociados a la masa 1, del lado derecho los términos asociados a la masa 2, y voy a sacar factor común M1 del lado izquierdo y M2 del lado derecho. Lo que me queda acá es una diferencia de cuadrados. Acá también tengo una diferencia de cuadrados que puedo escribir como este menos este por este más este, ¿no? Que es lo que hice acá. Desplegar o desarrollar esta diferencia de cuadrados en términos del producto de la suma resta. Y lo mismo para esto que está acá. Entonces llegamos a estas dos expresiones, la expresión 1 y la expresión 2. Fíjense que la expresión 1 y la expresión 2 constituyen un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Se puede resolver. Yo no me voy a poner a hacer las cuentas ahora, se los dejo a ustedes porque es un poco de álgebra un poco pesada. La verdad que para contarlos acá en un PowerPoint no tiene demasiado sentido. En un libro lo van a encontrar resuelto, y si no, siéntense y hagan un poquito de álgebra y resuélvanlo. Yo lo que puse acá son simplemente la resolución del sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y los resultados finales de la componente en X de la velocidad final de la partícula 1, la componente en X de la velocidad final de la partícula 2. Entonces, en esta situación podemos resolver completamente el sistema y encontrar con qué velocidades se va a mover en la situación final luego de la colisión la partícula 1 y con qué velocidad se va a mover en la situación final la partícula 2. Lo que por ahí resulta interesante es ver algunos casos especiales
de estas velocidades finales, supongamos que las masas son iguales, ¿sí? M1 igual a M2, entonces fíjense que si M1 es igual a M2, esto es 0, y esto es 0. Y 2M2 dividido M1 más M2 es 1, porque si M1 es igual a M2, esto es igual a 2M2, sobre 2M2 me da 1. Quiere decir que B1 final en el eje X es igual a B2 inicial en el eje X. Y lo mismo pasa acá, esto me da 1, por lo tanto B2 final en el eje X es igual a B1 inicial en el eje X. Es decir, que lo que pasa si las masas son iguales es que las velocidades se intercambian. Cuando chocan de frente dos masas de igual masa, la partícula 1, la masa 1, se empieza a mover en el sentido opuesto al que se venía moviendo con el mismo módulo de velocidad que se venía moviendo la partícula 2, y la partícula 2 se empieza a mover en el sentido opuesto con la misma velocidad que traía, con el mismo módulo de velocidad que traía la partícula 1. Entonces hay un intercambio de velocidades. Otra situación interesante para analizar es si la masa 2 es mucho más grande que la masa 1 y está inicialmente en reposo, o sea que B2 inicial en el eje X vale 0. Fíjense entonces que si M2 es mucho más grande que M1, lo que pasa, ¿qué va a pasar acá? Si M2 es mucho más grande que M1, esto va a tender a 0. Entonces B1 final en el eje X va a ser igual a, perdón, si M2, estamos diciendo que M2 es mucho más grande que M1, ¿no? Y P2 inicial es igual a 0, entonces esto es 0, está bien, esto es 0. Acá que puse, está bien, sí, sí. Y esto va a tender a menos, perdón, si esto va a ser 0, porque la velocidad inicial es 0, y si la velocidad, si la masa 2 es mucho más grande que la masa 1, esto va a tender a menos 1, porque esto va a ser 0 frente a esto va a ser 0 frente a esto, y esto va a tender al cociente entre menos M2 sobre M2, que es menos 1. Entonces la velocidad final en el eje X de la partícula 1 va a ser menos la velocidad inicial de la partícula 1 en el eje X. Y la velocidad final de la partícula 2, ¿cuánto va a valer? Va a valer 0, porque si la velocidad inicial era 0, esto es 0, y esto va a tender a 0, porque 2m1 sobre m2, que es mucho más grande, tiende a 0. O sea que aproximadamente la velocidad final de la partícula 2 va a ser 0. Entonces, ¿qué situación está representando esto? Fíjense que esto representa la situación de una partícula chiquita chocando contra una partícula muy grande. O sea, M1 chiquita chocando contra una partícula muy grande. Supónganse cuando tiro una pelotita contra la pared. Cuando tiro una pelotita contra la pared, M1 es la pelotita, tiene una masa mucho más chica que M2, que es la pared, que eso tiene una masa enorme. Puedo pensar que como la masa de toda la casa que compone la pared, y estaba en reposo inicialmente. La pared en la situación final sigue en reposo, la pared no se mueve, y la pelotita sale rebotada con una velocidad inversa a la que traía. ¿Ah? Yo tiro la pelota contra la pared, la pelota rebota. Sale con menos la velocidad inicial, menos v1x, su velocidad final es la inversa de la velocidad que traía, y la pared ni se inmuta, la pared ni se entera de la interacción. Cuando interactúan dos partículas de masas similares ahora, o equiparables, y una está en reposo, bueno, puedo encontrar también una relación de velocidades entre la velocidad final de cada una de las dos, ¿no? Entonces, supóngase que si la 2 está fija, la 2 está quieta, y la 1 la choca, la velocidad final de la 1 será esta, la velocidad final de la 2 será esta. Fíjense que la velocidad final de la 2 siempre va a tener el mismo sentido que la velocidad de la 1 inicial. Es decir, si esta se estaba moviendo hacia la derecha, la 2 se va a mover hacia la derecha. O sea, se va a mover hacia allá. Ahora, el sentido de la 2, perdón, el sentido de la 1 va a depender de la relación de masas.
porque va a tener el signo de la 1, pero modificado por esta diferencia que está acá. Es decir, si la masa 1 es mayor que la masa 2, la 1 también se va a mover hacia la derecha. Pero si la masa 2 es mayor que la masa 1, esto va a ser negativo y la 2 va de alguna manera a rebotar contra, la 1, perdón, va a rebotar contra la 2 y se va a mover hacia la izquierda porque esto me va a dar un signo menos y me va a invertir el sentido de la velocidad. Entonces podemos ver algunos comportamientos generales a partir de estas expresiones que son bastante complejas en principio de analizar fríamente, pero podemos ver algunas situaciones particulares de lo que pasa en estas situaciones que estamos describiendo acá. Bueno, vamos a analizar un problema entonces concreto. Este es un problema de la práctica. No me acuerdo si los números son exactamente iguales a los que aparecen, pero si no, hay un problema de péndulo balístico en la práctica. Y este es un problema, si no es igual, es muy similar a uno que tienen que resolver. Entonces lo que tenemos es un revólver que va a disparar una bala de 28 gramos sobre un péndulo balístico. ¿Qué es un péndulo balístico? Bueno, es una masa que está colgando del techo. Colgando de un hilo, o de dos hilos, para mantenerlo en una situación, en una posición estable. Está colgando de dos hilos del techo, de forma tal que cuando la bala venga, la bala, esto es una masa grande de madera, supóngase, un bloque de madera grande, la masa queda incrustada dentro del péndulo y lo que va a hacer la bala es impartirle un impulso al bloque y el bloque se va a mover y se va a elevar una cierta altura respecto a la altura original a la que traía. Entonces, en la situación final, después que la bala quede incrustada dentro del bloque, el bloque se va a elevar hasta cierta altura, va a quedar momentáneamente en reposo a esa altura y después obviamente va a empezar a moverse hacia abajo. ¿Se imaginan la situación? Las malas lenguas cuentan que había un profesor de física hace varios años que llevaba un revólver a la clase y hacía el experimento en vivo. Y, y disparaba un tiro dentro del anfiteatro. No sé si es cierto realmente, pero me han contado la historia más de una persona que cursaron hace muchos años de que eso era cierto. Acá lo vamos a hacer de una forma mucho más pacífica, simplemente con dibujitos. Pero bueno, tiene que tener un poquito de imaginación ustedes. Si yo hiciera el experimento real, lo podrían visualizar, pero acá lo tienen que pensar un poco en su cabeza. Entonces, yo disparo con un arma, un revólver, una bala, la bala se incrusta en el bloque, que está colgando con unos hilos del techo, y el bloque se va a elevar, ¿no? Se va a mover describiendo un arco de circunferencia y va a llegar hasta una cierta altura h. Lo que me dice el problema es que el ángulo que forma el péndulo respecto a la vertical es de 20 grados, cuando llega a esa altura máxima. Lo que quiero saber es la velocidad inicial de la bala, lo cual parece algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Ninguna relación, que tiene que ver la velocidad inicial de la bala con el ángulo que forma. Bueno, vamos a ver que hay una relación, pero vamos a tener que recorrer un camino para llegar a encontrar esa relación. Entonces yo conozco, los datos que tengo son la masa de la bala, la masa del bloque, la bala tiene 28 gramos, el bloque tiene 10 kilogramos, y el largo de este hilo es 0,8 metros. Entonces podemos hacer un poquito de trigonometría acá. Si esto es 0,8 metros, esto también es 0,8 metros, ¿no? El largo este sigue siendo 0,8. El hilo que une al bloque con el techo siempre mide lo mismo. Cuando está formando 20 grados, puedo armar un triángulo acá, ¿sí? Este triángulo rectángulo, de forma tal que este ángulo sea 20, este lado sea 0,8, y como esto es 0,8, este cateto del triángulo será 0,8 menos h, donde h es la altura que subió el, el bloque respecto a la posición inicial que tenía. ¿Está bien? Entonces tengo un triángulo acá formado por una hipotenusa de 0,8, un cateto de 0,8 menos h y un ángulo de 20 grados. Vamos a ver que eso después nos va a servir un poquito más adelante. Bueno, esto lo podemos resolver.
Este, puedo conocer cuánto vale h, ¿no? Resolviendo este triángulo, porque h va a ser 0,8, que es esto, menos el cateto adyacente, que es 0,8 por coseno de 20, hipotenusa por coseno de 20. O sea que la altura que se eleva el bloque es 0,048 metros. No sé todavía para qué me va a servir, pero bueno, lo tenemos ahí pendiente. Entonces analicemos qué es lo que pasa en el problema. ¿Qué es lo que tenemos primero? Primero tengo una bala que se incrusta dentro del bloque. Entonces puedo pensar a eso como un problema de una colisión. Y en particular, después de la colisión, el bloque y la bala se mueven juntos. O sea que, ¿qué tipo de colisión es? Es una colisión de lo que definimos con una colisión perfectamente inelástica. Porque inicialmente tengo dos cuerpos, la bala y el bloque, y en la situación final tengo uno solo, porque el bloque y la bala se mueven como uno. Entonces es una situación de una colisión perfectamente inelástica. Que si yo pongo el eje X en la dirección del movimiento de la bala, puedo plantear que la conservación solamente tendrá dirección importante o interesante o relevante para el problema en esa dirección. Entonces yo puedo plantear la ley de conservación de la cantidad de movimiento lineal bajo la aproximación de impulso, de nuevo, porque piensen que la bala no es una partícula libre, ¿sí? La bala está experimentando la fuerza de atracción gravitatoria, o sea que tiene una fuerza neta que está actuando sobre ella antes de interactuar con el bloque, pero en la aproximación de impulso yo miro lo que le pasa a la bala antes y después de que penetre en el bloque, entonces en ese intervalo de tiempo cortito puedo despreciar la fuerza peso, porque la bala prácticamente no se mueve por la fuerza peso en ese intervalo de tiempo tan corto. Entonces dentro de la aproximación de impulso, el sistema bloque-bala es un sistema aislado. Por lo tanto, la cantidad de movimiento total de ese sistema tiene que permanecer constante. La cantidad de movimiento total inicial tiene que ser igual a la final. Como la final ahora tengo un único cuerpo porque ahora una única partícula, un único cuerpo modelado como partícula, que es el bloque más la bala, en la situación final puedo plantear que la suma de las masas, la cantidad de movimiento lineal total es la suma de las masas por la velocidad del sistema, del cuerpo formado ahora por el bloque más la bala. Tengo una única velocidad final. Que veo que esa velocidad tiene que estar en el eje X, ¿sí? La velocidad con la que empieza a moverse este sistema compuesto por el bloque y la bala está en el eje X. En la situación inicial el bloque estaba en reposo, por lo tanto esto era cero, y la única que tenía velocidad era la bala. Pero no conozco su velocidad, o sea, no sé con qué velocidad se movía. Si yo conociera la velocidad de la bala, podría conocer con qué velocidad se mueve el sistema, bloque bala, después de la colisión, pero no conozco esta velocidad, justamente es lo que quiero conocer. Entonces, para poder conocer, lo que veo es que para poder conocer la velocidad de la bala con la que llega, tengo que conocer la velocidad con la que se mueve el sistema después de la colisión. Bueno, ¿cómo puedo conocer la velocidad con la que se mueve el sistema después de la colisión? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte del problema. En la segunda parte del problema, la bala ya está incrustada dentro del bloque, el sistema ya se está moviendo con una cierta velocidad. Fíjense que lo que tengo es un péndulo, ¿sí? El bloque con la bala incrustada acá adentro, moviéndose con una cierta velocidad, va a describir una trayectoria de arco de circunferencia. Las fuerzas que están actuando sobre mi sistema, ¿cuáles son? La tensión de la cuerda, o de las cuerdas, y el peso. El peso es conservativa, la tensión de las cuerdas es una fuerza perpendicular al desplazamiento, por lo tanto no hacen trabajo. Entonces, en este sistema, compuesto por el péndulo balístico solamente, donde ahora la bala ya quedó incrustada, o sea que este es mi nuevo bloque más bala, se conserva la cantidad mecánica, la energía mecánica. Se tiene que conservar la energía mecánica del sistema, porque las únicas fuerzas que están haciendo trabajo son conservativas, que es el peso. Es decir, que la energía mecánica inicial tiene que ser igual a la energía mecánica final.
¿cómo está compuesta la energía mecánica del sistema? Como la suma de la cinética más la potencial, donde la potencial ahora será potencial gravitatoria. Inicialmente, solo tengo energía cinética, el sistema se está moviendo con una cierta velocidad, que es la que obtuvo luego de la colisión, es decir, que la energía cinética inicial del sistema será un medio de la masa total de mi sistema, que ahora es la suma de la masa del bloque más la masa de la bala, por la rapidez al cuadrado. La rapidez es esta, la componente en X de la velocidad que adquirió el sistema después de la colisión, porque después de la colisión es que yo analizo el sistema ahora como un todo. Entonces, esta velocidad, que era la final de la colisión, es la que corresponde a la energía cinética inicial del problema, en el cual considero la conservación de energía mecánica. La energía mecánica final será la energía que tiene el sistema cuando llega a esta máxima altura, en esta posición en la cual el sistema queda momentáneamente en reposo. Entonces vemos que acá es donde me va a resultar útil esa altura que calculamos hoy, porque en este caso la energía cinética es cero, y toda la energía mecánica es potencial gravitatoria, mg por h, donde m es la masa total, por g por h, que es la altura que subió respecto del cero de energía potencial que estaba acá. Este h lo calculamos recién, o sea que lo conozco. Lo que puedo hacer ahora es igualar las energías mecánicas iniciales y finales, y fíjense que ahora la única incógnita que tengo es la velocidad con la que el sistema se movía en la situación inicial de mi segunda parte del problema. Esta velocidad correspondiente a la energía mecánica inicial era la que adquiría el sistema luego de la colisión. Entonces, si yo conozco esta velocidad, que simplemente sale de resolver este problema, raíz de 2g por h, 0,97 metros sobre segundo, porque lo conozco h y conozco g, lo puedo resolver. Con esta velocidad puedo volver a la primera parte del problema, reemplazar en la ecuación de conservación de cantidad de movimiento lineal y despejar de acá la velocidad inicial de la bala. Entonces la velocidad inicial de la bala sale pasando, dividiendo la masa de la bala acá, haciendo la cuenta 347,38 metros sobre segundo. Entonces fíjense que en este problema aplicamos dos cosas: la conservación de cantidad de movimiento lineal, el teorema de conservación de cantidad de movimiento lineal, para el sistema aislado bala-bloque durante la colisión, y después de la colisión veo a mi sistema como un sistema en el cual la energía mecánica se conserva. Entonces, parto el problema en dos partes, ¿sí? Si a mí me preguntan, ¿se conserva la energía mecánica del sistema? Y no, la energía mecánica del sistema no se, durante todo el problema no se conserva, porque durante esta colisión fue perfectamente inelástica. Entonces hay una pérdida de energía cinética. El hecho de que la bala se tenga que introducir dentro del bloque produce una deformación del bloque. Esa deformación del bloque consume energía cinética. Entonces la energía cinética no se conserva en esa parte, en ese trayecto. Pero la cantidad de movimiento lineal sí, porque es una colisión. Entonces, independientemente de cómo sean las fuerzas que interactúen entre la bala y el bloque, la cantidad de movimiento total del sistema es constante. Y como es inelástica, al final tengo un único cuerpo de masa suma de las masas. Ahora, una vez que la masa queda en reposo, incrustada dentro del bloque, ahora sí puedo plantear la conservación de cantidad de movimiento en esa segunda parte, porque lo que tengo es un péndulo. ¿Sí? Ya estudiamos el péndulo y vimos que en un péndulo la energía mecánica se conservaba, porque la única fuerza que actúa es la atracción gravitatoria, que es conservativa, la tensión no hace trabajo, por lo tanto solamente tengo fuerzas conservativas haciendo trabajo, la mecánica inicial es igual a la mecánica final, pero solamente después de la colisión. ¿Está bien? No puedo plantear la conservación de energía mecánica general para todo el problema, lo tengo que plantear en la segunda parte. En la primera, me valgo de la conservación de cantidad de movimiento lineal. ¿Queda claro el problema? Es un típico problema de esta parte, en la que, bueno, además de aplicar lo que aprendimos ahora, sumamos algo de lo que ya sabíamos, ¿no? ¿Alguna duda? No.
Bueno, y el problema más general y más complejo de resolver es el problema de colisiones en más de una dimensión, colisiones en dos dimensiones. Vamos a simplificar en algún sentido el problema de dos colisiones. Voy a resolver el problema en el cual una de las masas está en reposo. Pero voy a suponer que ahora el choque no es de frente, esta masa se viene moviendo en esta dirección inicialmente, o sea, supónganse este sí sería el clásico, están jugando al pool, entonces golpean con la bola blanca a una bola de color. En la situación final, en la inicial la bola blanca se movía en esta dirección, esta estaba en reposo, y en la situación final las dos salen con velocidades formando ángulos desconocidos, yo lo llamé T type C, respecto a la dirección original en la que la bola blanca se movía. Entonces la velocidad final de la masa 2 tiene esta dirección y sentido, con componentes X e Y. Y la masa 1, que era la que inicialmente se movía en la dirección X, ahora tiene una velocidad final en esta dirección y sentido, con componentes X e Y, según están descritos en ese dibujo. Entonces vamos a plantear, como tenemos una colisión, podemos plantear la conservación de la cantidad de movimiento lineal. M1 B1 inicial más M2 B2 inicial tiene que ser igual a la suma M1 B1 final más M2 B2 final. Como estamos considerando el caso más sencillo, en el cual la 2 está en reposo, la B2 inicial es igual a 0, y lo que voy a hacer es llamar al módulo de B, para simplificar un poco la nomenclatura, al módulo de la velocidad, o sea, la rapidez lo llamo B directamente. Entonces escribimos la conservación ahora en las dos direcciones, ahora ya sí tengo que escribir esto en la dirección X y en la dirección Y, entonces pongo las componentes asociadas a cada uno de los vectores en la dirección X acá y en la dirección Y acá. Fíjense que las velocidades iniciales en la dirección Y de las dos partículas son 0, porque la partícula 1 solamente tiene componente X de la velocidad inicial, y la partícula 2 tiene velocidad nula, por lo tanto estas dos son 0, y en la primera tengo la componente en X de la velocidad de la partícula 2 inicial igual a 0, porque estaba en reposo. Entonces estos tres términos son 0, en este caso porque no tengo, ninguna tiene componente en el eje Y inicial, y en este porque la partícula 2 está en reposo inicialmente. Y si escribo las componentes en las direcciones X e Y en función de las coordenadas polares de la velocidad, bueno, acá tendré el módulo de la velocidad final 1 por el coseno de tita, el módulo de la velocidad 2 por el coseno de phi. Tita es el ángulo que forma la partícula 1, phi es el ángulo que forma la partícula 2 respecto de la horizontal. Y lo mismo para esta, con la salvedad de que fíjense que si acá yo estoy midiendo el ángulo en el sentido horario respecto del eje X, bueno, entonces tengo que ponerle a mano el signo menos, porque si yo estoy poniendo el seno de phi, esto es positivo, el seno de phi es positivo porque phi está en el primer cuadrante, o sea, estoy pensando que phi es un ángulo positivo, entonces le tengo que poner el signo menos a mano para que la componente en y de la velocidad de la partícula 2 sea negativa. Y si consideramos que la colisión es elástica, puedo plantear la conservación de energía cinética. Esto, recuerden, me lo tienen que decir explícitamente. En general las colisiones son inelásticas, pero si el problema dice la colisión es elástica, entonces en el caso del choque de dos bolas de pool, es una situación en la cual yo puedo plantear la colisión elástica porque la pérdida de energía cinética es relativamente baja. Entonces podemos aproximarlo por una colisión elástica de forma tal que la energía cinética tiene que permanecer constante. La energía cinética inicial es solamente la energía cinética de la partícula 1, que es la única que se está moviendo, la única que tiene velocidad, y la final será la suma de las dos. Entonces fíjense que tengo tres ecuaciones, ¿con cuántas incógnitas? Con 4. El módulo de la velocidad 1 final, el módulo de la velocidad de la partícula 2 final, y los dos ángulos,
Theta y psi. Entonces tengo un sistema que no puedo resolver completamente. Entonces, en una situación de una colisión en dos dimensiones, incluso con la partícula 1 inicialmente en reposo, la conservación de la cantidad de momento lineal y la conservación de la energía cinética, es decir, incluso si la conservación es elástica, no me alcanza para resolver el problema. Tengo infinitas soluciones para este problema. ¿Sí? Y es lo que pasa si ustedes juegan al pool. Si ustedes juegan al pool y le pegan a la pelota, no hay una única dirección y sentido en la cual la 2 puede salir. Dependiendo cuál sea este ángulo, este será distinto y los módulos de velocidad serán distintos. O sea, va a haber una relación entre los cuatro. Si yo fijo uno, ahí sí fijo las condiciones del problema y puedo encontrar el ángulo de la otra y encontrar los módulos de las velocidades. Pero en principio la colisión elástica entre dos bolas de billar obviamente tiene infinitas soluciones, porque dependiendo en qué ángulo salga una, voy a tener una relación para el ángulo de la otra y los módulos de las velocidades. Pero vamos a resolverlo un poquito más. Voy a suponer, para simplificar un poco las cuentas, que las masas son iguales. M1 igual a M2, entonces se me van a simplificar todas las masas. Voy a elevar 1 al cuadrado y 2 al cuadrado y los voy a sumar. Entonces elevo esto al cuadrado, elevo esto al cuadrado, elevo esto al cuadrado y sumo. De este lado solamente tengo, fíjense, las masas ya se me fueron, ¿no? La velocidad de 1 inicial al cuadrado, y de este lado tengo un cuadrado de binomio. Esto al cuadrado más esto al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo. O sea, este término que me aparece acá, el término cruzado. Cuando elevo al cuadrado esto, en este caso tengo algo parecido, lo que pasa que de este lado tengo 0, y de este lado tengo los cuadrados de cada uno de los términos, y el término cruzado, que en este caso, como acá había un menos, me va a aparecer con un signo menos, dos veces el producto de los dos términos. Y lo sumo. Sumo esto con esto. Entonces, del lado izquierdo solamente tengo B1 inicial al cuadrado, y del lado derecho tengo un choclo. Esto más esto más esto más esto. Que lo voy a reagrupar de una forma conveniente. Voy a sacar factor común B1 final al cuadrado. Entonces B1 final al cuadrado, fíjense que me va a quedar, si yo saco B1 final al cuadrado, me va a quedar factor común de estos dos términos, o sea, coseno cuadrado más seno cuadrado de tita. Esto es 1. Saco factor común B2 final al cuadrado. Eso me va a quedar factor común de coseno cuadrado de psi más seno cuadrado de psi. Esto también es 1. Y saco factor común 2 B1 final, B2 final. Me va a quedar factor común de coseno de tita, coseno de psi, menos seno de tita, seno de psi. Entonces, si reescribimos todo este choclo, fíjense que se simplifica un poco y me queda B1 inicial al cuadrado igual a B1 final al cuadrado más B2 final al cuadrado más todo esto que está acá. Ahora, si recuerdan de la conservación de energía cinética, que era esta, si simplificamos los medio y simplificamos las masas, porque las masas son iguales ahora, lo que obtengo es que B1 inicial al cuadrado es igual a B1 final al cuadrado más B2 final al cuadrado. Entonces, eso implica que este término de acá, ¿cuánto tiene que valer? A ver si se dan cuenta. Está escrito ahí, ¿no? Pero la energía cinética, claro, tiene que valer 0. Porque la energía cinética me dice que B1 inicial al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de las dos velocidades finales. O sea que todo esto que me quedó acá, cuando hice todo este desarrollo, todo esto que está acá tiene que valer 0. Entonces, si la colisión es elástica, la condición que me impone, que es la condición de la energía cinética, la conservación de energía cinética, es que este término sea 0. Si la colisión no fuera elástica, esto no es cierto. Este término no va a valer 0. Pero si la colisión es elástica, este término vale 0. Entonces, fíjense que este término es el producto de tres factores. B1 final al cuadrado, B2 final al cuadrado y todo este choclo que está acá. Para que esto sea 0, cualquiera de los términos puede ser, de los factores puede ser 0. Entonces, una opción es que B1 final sea 0.
¿Qué implica que B1 final sea 0? Es el choque frontal, porque si B1 final es 0, B2 final es igual a B1 inicial. Entonces es el choque frontal en el cual, que ya resolvimos antes, vimos que las velocidades se intercambiaban. La 2 se mueve con la velocidad que traía 1 y la 1 queda en reposo. Entonces, a veces eso jugando al pool pasa, ¿no? Si ustedes le pegan a la bola blanca y golpean a la otra bien de frente, la bola blanca queda quieta y la otra, la de color que golpearon, se mueve con la velocidad que traía la bola blanca. Si jugaron alguna vez al pool, lo deben haber visto. O si jugaron con alguien que juega bien al pool, que puede hacer eso. La otra opción es que B2 final sea 0. Bueno, ese sería el caso en el cual están jugando con alguien que es muy malo al pool y le erra. Directamente no hay choque. La bola 2 pasa de largo, en vez de chocarla, le pasa por al lado. Entonces la velocidad final de 1 es igual a la velocidad inicial de 1. ¿No? Si esta es 0, la velocidad inicial es igual a la velocidad final. Es decir, que la bola blanca se sigue moviendo con la velocidad que traía, la bola de color se queda quieta donde estaba. No se enteró, no hubo choque. La otra condición es la que nos interesa un poco ahora, y es que todo este choclo que está acá, que depende de los ángulos, sea 0. Fíjense que coseno de tita, coseno de psi, menos seno de tita, seno de psi, lo puedo escribir como el coseno de tita más psi. El coseno de tita más psi es coseno, coseno, menos seno, seno. Entonces, que el coseno de esto sea 0 implica que tita más psi, o sea, la suma de los dos ángulos, tiene que valer 90. Entonces, fíjense que en un caso de colisión elástica, el ángulo total que forman las direcciones con las que se mueven las dos bolas de pool es de 90 grados. Entonces, fíjense que esto pasa cada vez que, si juegan al pool, fíjense que el ángulo que forman las dos, una respecto de la otra, independientemente cuál sea el ángulo de una y el ángulo de la otra, el ángulo total es aproximadamente 90 grados. Y eso se debe a la condición de conservación de energía cinética. Si la energía cinética no se conserva, eso no pasa. Pero en los casos, por eso digo que el ejemplo de las bolas del juego del pool es el ejemplo en el cual podemos ver esto de forma más práctica o más directa. Porque en ese caso podemos aproximar la colisión como una colisión elástica, a pesar de que no es estrictamente elástica. Pero si se fijan, la próxima vez que juegan al pool, van a poder ver que la suma de los dos ángulos, es decir, el ángulo que forma la dirección con la que se mueve la bola de color y la bola blanca, es un ángulo de 90 grados, siempre, independientemente de cómo las golpeen. Si este ángulo es chiquito, este ángulo va a ser más grande. Si este ángulo es más grande, este ángulo va a ser más chiquito. De forma tal que la suma me dé siempre 90. ¿Mm? Entonces, a pesar de que no podemos resolver el sistema sin conocer una de las variables del movimiento final, podemos ver algunos comportamientos generales. Bueno, y para terminar voy a hacer otro ejemplo que también creo que es un ejemplo de la práctica. No la vi la práctica, no sé si cambió en algo, pero me parece que este ejercicio debe estar. Entonces, en este ejemplo, lo que se hace es dejar caer una caja de 50 kilogramos sobre un vagón de 1000 kilogramos que se mueve por una vía en línea recta a 60 kilómetros por hora. Entonces hay un vagón que se está moviendo a 60 kilómetros por hora, velocidad constante sobre una vía recta, y desde un puente dejamos caer una caja de 50 kilogramos sobre el vagón. Determinar la velocidad con la que se moverán el vagón y la caja juntos. Entonces el vagón va a caer sobre la caja, va a quedar sobre la superficie del vagón, y en la situación final se va a mover la caja junto con el vagón en línea recta, como venía moviéndose originariamente. Entonces, tenemos un problema de colisión, ¿no? Lo que estoy teniendo es una colisión entre la caja y el vagón. La pregunta es, bueno, ¿puedo plantear la conservación de cantidad de movimiento lineal? ¿Puedo pensar a mi sistema vagón más caja como un sistema aislado y plantear la conservación de cantidad de movimiento lineal del sistema para determinar la velocidad final? Y bueno, si pensamos un poquito, claramente nos damos cuenta que no. Y la forma de verlo es muy sencilla.
inicialmente yo tengo la caja moviéndose hacia abajo. Yo voy a plantear la aproximación de impulso de forma tal de sacarme el peso, la fuerza peso de encima, ¿no? Entonces, me voy a sacar de encima la fuerza peso, voy a plantear la condición de choque justo antes de que la caja llegue a la superficie del vagón. Y voy a pensar lo que pasa justo antes de la colisión y justo después de la colisión. Entonces, aplicando la aproximación de impulso. Inicialmente, la caja se mueve hacia abajo, el vagón se mueve hacia la derecha. Es decir, que la cantidad de movimiento inicial de la caja es hacia abajo, porque M por B es hacia abajo, ¿no? Siempre la cantidad de movimiento lineal tiene la dirección y sentido de la velocidad. Y la cantidad de movimiento lineal del vagón es hacia la derecha, porque la velocidad del vagón es hacia la derecha, M por B también es hacia la derecha. Entonces, la cantidad de movimiento lineal será la suma de esta cantidad de movimiento lineal, una hacia abajo y una a la derecha, me dará un vector que va a tener una dirección oblicua hacia abajo y hacia la derecha, ¿no? Algo así. Esta va a ser la cantidad de movimiento total del sistema inicial. ¿Cuál será la cantidad de movimiento total del sistema final? Y bueno, el vagón y la caja se mueven hacia la derecha, juntos, ¿no? Es decir, que tanto la velocidad, o sea, ahora mi sistema es el vagón caja, el sistema es vagón caja, se mueven juntos. Y el sistema tiene una única velocidad, porque esto es fíjense que sería una colisión perfectamente inelástica, si quieren, porque quedan juntos. Entonces ahora tengo una única velocidad final que es hacia la derecha. O sea que la cantidad de movimiento total del sistema es hacia la derecha. ¿Está bien? Tenía una cantidad de movimiento inicial que tenía esta dirección oblicua inicialmente y el final es hacia la derecha. Claramente veo que la cantidad de movimiento del sistema no se conserva. No hay forma de que esto sea igual a esto, porque son dos vectores que tienen distintos sentidos. Entonces esos dos vectores no pueden ser iguales nunca. Entonces, la cantidad de movimiento total del sistema no se conserva. Entonces, bueno, ¿por qué estoy hablando de colisiones si veo que la cantidad de movimiento total del sistema no se conserva? No puedo plantear la conservación de cantidad de movimiento total. Claramente yo veo que la cantidad de movimiento total del sistema no se conserva. Entonces, la ley de conservación no la puedo aplicar. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué es lo que está pasando en el problema? ¿Por qué no se conserva la cantidad de movimiento total del sistema? Bueno, claramente alguien está impartiendo un impulso a mi sistema. Porque si hay un delta P, si P varía, quiere decir que hay un impulso que se está ejerciendo desde el entorno hacia el sistema. ¿Quién ejerce ese impulso? Y la vía. Porque ¿qué es lo que intentaría hacer el sistema en una situación ideal? Supongamos que sacamos la vía y ponemos a esto en el espacio, ¿no? Esta caja se mueve en el espacio y el vagón es una nave espacial que se mueve en el espacio y chocan. Y bueno, cuando chocan, se produce una interacción, una colisión, pero como son dos partículas que están aisladas del entorno, ahí puedo plantear la conservación de cantidad de momento lineal, se moverán en una dirección de forma tal que la velocidad final tendrá la misma dirección y sentido que el P total que tenían antes. Entonces se van a mover en esta dirección y sentido. ¿Sí? Chocan así y después se mueven para allá, con esta dirección y sentido. Determinada por la conservación de la cantidad de movimiento total. En este caso, no estoy en el espacio, tengo una vía abajo, que está el piso abajo, todo eso es rígido, y no dejan que el sistema se mueva hacia abajo. Entonces estamos en la misma situación que teníamos hoy de cuando saltábamos sobre la balanza. ¿Eh? La balanza no quiere que yo me mueva hacia abajo, entonces ¿qué hace? Me imparte un impulso para cancelarme la cantidad de movimiento lineal en el eje Y que yo traía. Entonces me hace una fuerza hacia arriba, que es la normal, que me la venía haciendo, pero en ese caso lo que hace es una normal mayor. Acá pasa lo mismo. Durante el momento que dura la interacción, la normal que la vía le hace al vagón aumenta, de forma tal de cancelar la componente ni de la cantidad de movimiento lineal que adquiere el sistema. O sea, inicialmente uno puede pensar que el vagón se mueve hacia abajo, o se quiere mover hacia abajo, pero la vía le hace un impulso
hacia arriba de forma tal de cancelarlo. Entonces hay un delta P asociado con el impulso que le hace la vía. Ahora, la vía le hace un impulso solamente en la dirección J, porque la normal solamente actúa en la dirección J. Entonces, el delta P que experimenta el sistema está solamente en la dirección J. O sea, hay un cambio en la cantidad de movimiento del sistema, yo veo que está cambiando, pero ese delta P está asociado al impulso que le hace la normal, y ese impulso solamente está en dirección J, por lo tanto el delta P es en J. ¿Qué quiere decir? Que delta P en X es igual a 0. Porque en X no hay ningún impulso, no hay ninguna fuerza que esté actuando en la dirección X. Por lo tanto, en X, en la dirección X, en la dirección de movimiento del vagón, la cantidad de movimiento total del sistema antes y después de la colisión es igual. Entonces, si bien no se conserva la cantidad de movimiento total del sistema, se conserva en una dirección, porque en esa dirección no hay fuerzas actuando desde el entorno del sistema que impartan un impulso y produzcan un cambio en la dirección, en esa dirección de cantidad de movimiento. Entonces, este es un ejemplo en el cual tengo un sistema que no es un sistema aislado, en el cual la cantidad de movimiento no se conserva porque hay un impulso desde el entorno hacia el sistema, pero que incluso en esa situación puedo plantear una partecita de la ley de conservación de cantidad de movimiento en una dirección en la cual no hay ninguna fuerza externa impartiendo impulso. Y eso vamos a ser lo que usemos para resolverlo. Entonces vamos a plantear que en la dirección X la cantidad de movimiento lineal permanece constante. Entonces, la cantidad de movimiento inicial que tenía el sistema era la que traía el vagón, porque la caja se movía en dirección vertical. Entonces, fíjense que no hay componente en X de la velocidad, por lo tanto no hay componente en X de la cantidad de movimiento lineal de la caja en la situación inicial. Y en la final tengo un único cuerpo de masa suma de las masas moviéndose con velocidad en el eje X. Entonces simplemente de acá paso dividiendo las masas, reemplazamos por los valores de las masas la velocidad con la que se movía el vagón, que acá lo pasé a metros sobre segundo, y puedo determinar con qué velocidad se mueve el sistema luego de la colisión. Entonces fíjense que el hecho de sumarle la masa al vagón, lo que hace es que para que se conserve la cantidad de movimiento lineal del sistema, se tiene que mover con una velocidad un poquito más chiquita. Se movía con 16,67, el hecho de sumarle 50 kilogramos de masa al sistema hace que ahora la velocidad del sistema pasa a ser 15,87 metros sobre segundo. Entonces la velocidad final del sistema es 15,87 metros sobre segundo en I. ¿Sí? Entonces, ¿se entendió este problema? Entonces, es un problema en el cual englobamos todo, ¿no? Usamos conservación de cantidad de movimiento y el concepto de impulso. Si bien estrictamente en este problema yo no puedo plantear la ley de conservación de cantidad de movimiento, porque acuérdense que la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial, entonces la ley de conservación de cantidad de movimiento lineal implica una conservación en forma vectorial. Bueno, yo lo que veo es que el impulso que se aplica sobre el sistema, que es igual al delta P, solamente está en el eje J, o sea, en la dirección Y. Lo cual implica que entonces delta P en X tiene que ser igual a 0, o sea que P, si bien no se conserva en forma vectorial, P inicial no es igual a P final, porque eso lo vemos simplemente de evaluarlos, ¿sí? De ver cómo son las cantidades de movimientos totales iniciales y finales, vemos que no se conservan, y entendemos por qué, porque hay un impulso impartido desde el entorno hacia el sistema, en este caso el entorno es la vía, que hace una normal, que modifica la cantidad de movimiento total del sistema. Puedo hacer una pequeña trampita y usar la conservación de la cantidad de movimiento lineal en el eje X, porque en esa dirección no hay ninguna fuerza externa desde el entorno actuando sobre el sistema, por lo tanto no hay impulso, por lo tanto delta P en esa dirección es cero.